Muy bien, entonces hoy día yo la verdad es que no estaba pensando en lo del resumen. Vamos, la gran mayoría de los que hemos estado hoy día acá ya hemos leído la última parte, a excepción del chinito que ahora se reincorpora, pero creo que es muy fácil volver a la onda del libro. Entonces simplemente quiero remarcar tres puntos claves para ya ir directo a lo que nos corresponde, que es la lectura. Miren. Este es el famoso estilo kitsch, ¿no? Que quedó como un poco pendiente al final de la reunión. Yo les di una lectura de un ensayo sobre el kitsch y la insoportable edad del ser. Y hablaba de este estilo suntuoso, como ustedes pueden ver, muy colorido, donde el todo en realidad no tiene mucho significado, lo que importa son las partes. O sea, nosotros podríamos tomar un sillón de un color, una lámpara de otro color, un cuadro de otro color, una alfombra distinta. Es decir, podemos ir agregando a esta especie de barroquismo folclórico muchos elementos que no necesariamente tengan relación los unos con los otros. Este movimiento llamado kitsch nace más o menos en 1800, finales de 1800, inicios del siglo XX, y como una contraposición al arte común, ¿no? Al arte que estaba de boga en esa época, que era el arte conceptual. Muchos filósofos, pintores, escritores consideran esto como una especie de superficialismo del arte, sin ningún sentido ético, pura manifestación estética, de perfección, de extravagancia, incluso de un poco de opulencia. Entonces, nosotros yo creo que alguna vez nos hemos topado con pinturas así. Este es muy común, por ejemplo, ¿no? De este estilo. De una pintura o de un cuadro se le añaden elementos más pintorescos, como vemos aquí una Mona Lisa, por ejemplo, con una bomba de chicle. En fin. ¿Por qué traemos del estilo kitsch? Porque precisamente el libro lo menciona. El libro habla de este estilo que trata en la medida de lo posible de anular todo lo que sea fealdad, todo lo que sea un poco oscuro, todo lo que sea un poco sacio en nosotros y remarcar únicamente aquello que vislumbra, aquello que llama la atención, ¿no? Es un estilo considerado muy superficialista, muy superficialista. Y un poco por eso también el capítulo iniciaba hablándonos sobre el hijo de Stalin, ¿no? Que muere en estas condiciones tan deplorables. Y en contraposición con Stalin ser el primer elemento, encontramos como segundo elemento el kitsch, y un tercer elemento que es Sabina, ¿no? Sabina que odia este arte que le parece superficial, barato, burdo, y que sin embargo ella reconoce que en una parte de su ser tiene este estilo guardado. Y yo creo que todos tenemos alguna parte de nosotros que queremos que sea bonita, que tenemos algún ideal edulcorado, alguna especie de fantasía luminosa, ¿no? Inclusive con los ideales del amor. En el caso de Sabina era, por ejemplo, la familia perfecta, ¿no? El papá, la mamá, los hijos, todo bonito, sin problemas, sin discusiones, todo colorido, sin nada que pueda quitar esa luminosidad. Quizás si nosotros hacemos un examen de conciencia, veremos que hay ideales nuestros que se mantienen así como el kitsch, ¿no? Cosas que queremos o que vivimos como bonitas, como así sin mucha oscuridad. En contraposición de este ideal, lo que se nos invita es a que siempre nosotros acojamos también el lado oscuro, porque algo tiene que enseñarnos, en algo podemos crecer, algo puede avanzar en nuestra vida, esta especie de lado que a veces no queremos ver. Y ya para cerrar, muy unido al kitsch está también el ideal de la psicología positiva de hoy en día, ¿no? Que nos dice o que nos enseña que tenemos que estar todo el tiempo bien, que tenemos que estar completamente alejados del sufrimiento, del dolor, no hay que llorar, no hay que sufrir, solamente estar bien, felices, contentos, con mente positiva, con ánimo, en fin, cosa que es imposible porque somos seres humanos y el no aceptar los momentos de fragilidad, de debilidad y sufrimiento nos pueden llevar a causas muy desastrosas, como el tema de no crecer como personas, ¿sí? Recordemos que el sufrimiento, los momentos dolorosos bien llevados son una gran fuente de crecimiento, siempre que sean bien llevados, ¿no? Y no nos conduzcan a infantilismos ni a victimismos absurdos que nos mantengan en estados depresivos hondos, sino tratar de salir de eso y darle un sentido también a estas partes oscuras.
Ahora, si nosotros no nos familiarizamos con eso, ¿cómo podríamos nosotros lidiar con esos momentos difíciles? Entonces, un poco el estilo kitsch trata de ocultarnos de esto. No quieres saber nada de eso, más bien es un arte que busca lo colorido, que está bien porque todos tenemos una parte de este color, pero no por eso tenemos que descuidar de lo otro, ¿no? Y bueno, en esa discusión se da Sabine, aunque reconoce que en ella hay algo interno que también habla de kitsch. Bueno. Solo eso quería como hacerle recuerdo de la última sesión que todos leímos de esta parte y pasamos directamente ya al texto para poder cerrar con la quinta parte del librito. Denme solo un momento nada más. Listos. Muy bien. Una Pueden, consulta. ¿En qué página está? ¿Tienes el eh, número de página tal vez? tú estás en el libro físico. Sí, sí, Ahí por va a ser eso. complicado porque no es del mismo, pero yo en el libro físico la tengo en la 269. Ya, gracias. Por ahí, Denis, por ahí quizá lo encuentres. ¿Qué parte estamos? ¿Parte 5 o 6? Sexta parte, capítulo 13. Ah, ya, parte 6, número 13. Así, Así es, sexta parte, genial. capítulo 13. Ya, Muy bien, gracias. iniciamos. Entonces, ¿lo encontraste, mamá? Sí, Entonces, por favor, ayúdanos. Vamos a ir leyendo como son capítulos cortos, si les parece 2 capítulos cada uno. Así que, ya, por por favor. ya. 13 dice, la fuente del kitsch es el acuerdo categórico con el ser, pero ¿cuál es la base del ser? Dios, los hombres, la lucha, el amor, el hombre, la mujer. Las opiniones sobre este tema son diversas y por eso hay también diversos tipos de kitsch: católico, protestante, judío, comunista, fascista, democrático, feminista, europeo, americano, nacional, internacional. Desde la época de la Revolución Francesa, la mitad de Europa se denomina izquierda mientras la otra mitad se llama derecha. Es casi imposible definir la una o la otra a partir de algún tipo de principios teóricos en los que se apoye. Eso no es nada extraño. Los movimientos políticos no se basan en posiciones racionales, sino en intuiciones, imágenes, palabras, arquetipos, que en conjunto forman tal o cual kitsch político. La idea de la gran marcha por la que se deja embriagar Franz es el kitsch político que une a las personas de izquierda de todas las épocas y corrientes. La gran marcha es ese hermoso camino hacia adelante, el camino hacia la fraternidad, la igualdad, la justicia, la felicidad y aún más allá, a través de todos los obstáculos, porque ha de haber obstáculos si la marcha debe ser una gran marcha. Dictadura del proletariado o democracia, rechazo a la sociedad de consumo o incremento de la producción, guillotina o supresión de la pena de muerte. Eso no tiene la menor importancia. Lo que hace del hombre de izquierdas un hombre de izquierdas no es tal o cual teoría, sino su capacidad de convertir cualquier teoría en parte del kitsch llamado Gran Marcha hacia adelante. Por supuesto, Franz no es una persona para la cual el kitsch sea esencial. La idea de la gran marcha juega en su vida aproximadamente el mismo papel que desempeña en la vida de Sabina la canción sentimental sobre las dos ventanas iluminadas. ¿A qué partido político votaría Franz? Me temo que no vota a ninguno y que el día de las elecciones prefiere irse de excursión a la montaña. Pero eso no significa que la gran marcha haya dejado de emocionarlo. Es hermoso soñar que formamos parte de una masa que marcha a través de los siglos y Franz no olvidó nunca ese hermoso sueño. Un día le llamaron por teléfono unos amigos desde París. Dicen que están organizando una marcha a Camboya y lo invitan a que se sume a ellos. Camboya había pasado ya en aquella época por la guerra civil, por los bombardeos norteamericanos.
por la devastación producida por los comunistas locales, que habían reducido en una quinta parte a la población y, finalmente, había sido ocupada por el vecino Vietnam, que a su vez ya no era en aquella época más que un instrumento de Rusia. En Camboya había hambruna y la gente moría sin atención médica. La Organización Internacional de Médicos había pedido ya muchas veces autorización para entrar en el país, pero los vietnamitas se negaban. Por eso los grandes intelectuales de Occidente debían marchar a pie hasta la frontera de Camboya y forzar así, con este gran espectáculo representado ante los ojos de todo el mundo, la entrada de los médicos al país ocupado. El amigo que llamó por teléfono a Franz era uno de aquellos con quienes había ido a las manifestaciones por las calles de París. Al principio le entusiasmó la invitación, pero después dirigió la vista hacia la estudiante de las grandes gafas. Estaba sentada frente a él y sus ojos, tras los gruesos cristales, parecían aún mayores. Franz tenía la sensación de que aquellos ojos le rogaban que no fuera a ninguna parte, así que se disculpó. Pero en cuanto colgó el auricular, lo lamentó. Había satisfecho, en efecto, a su amante terrenal, pero descuidaba al amor celestial. ¿No era Camboya una variante de la patria de Sabina? Un país ocupado por el ejército de un país comunista vecino, un país sobre el que cayó el puño de Rusia. Franz imagina de pronto que su casi olvidado amigo le ha llamado siguiendo instrucciones secretas de ella. Los seres celestiales todo lo ven y todo lo saben. Si participara en aquella marcha, Sabina lo vería y estaría orgullosa de él. Comprendería que le has sido fiel. ¿Te enfadarías mucho si fuese? Le preguntó a su chica de las gafas, que no quiere estar ni un solo día sin él, pero es incapaz de negarle nada. Unos días más tarde, en un gran avión en el aeropuerto de París, había 20 médicos, acompañados por unos 50 intelectuales, profesores, escritores, parlamentarios, cantantes, actores y alcaldes, y todos ellos acompañados por 400 periodistas y fotógrafos. Gracias, mamá. Cari, ¿nos puedes ayudar por favor con el 15 y el 16? Claro, con gusto. Gracias. Ya. El avión aterrizó en Bangkok. 470 médicos, intelectuales y periodistas se dirigieron a la sala principal de un hotel internacional donde les esperaban otros médicos, actores, cantantes y filósofos, y con ellos varios cientos de periodistas con sus blocs de notas, magnetófonos, aparatos fotográficos y cámaras de cine. La sala estaba presidida por un podio encima del cual había una mesa alargada y tras la mesa unos 20 norteamericanos que habían empezado ya a dirigir la reunión. Los intelectuales franceses con los que Franz entró en la sala se sentían desplazados y humillados. La marcha a Camboya era idea suya y de repente están allí los norteamericanos que, con maravillosa naturalidad, se han hecho con la dirección. Y por si fuera poco, se ponen a hablar en inglés sin siquiera ocurrírseles pensar que pueda haber franceses o daneses que no les entiendan. Claro que los daneses olvidaron hace tiempo que antaño fueron una nación, de modo que los únicos europeos capaces de protestar eran los franceses. Aquella era una cuestión de principios, de modo que se negaron a protestar en inglés, dirigiéndose a los norteamericanos que estaban en el podio en su lengua materna. Los norteamericanos reaccionaron con sonrisas de aceptación y simpatía, porque no entendían ni una palabra. Al fin, los franceses no tuvieron más remedio que formular sus objeciones en inglés. ¿Por qué se habla en esta reunión solo en inglés si también hay franceses? Los norteamericanos se asombraron mucho por tan extraña objeción, pero no dejaron de sonreír y estuvieron de acuerdo en que todos los discursos se tradujeran. Se tardó mucho en encontrar un traductor para que la reunión pudiera continuar. A partir de ese momento, cada frase había que decirla en inglés y en francés.
de modo que la reunión duraba el doble y en realidad más del doble, porque todos los franceses hablaban inglés, interrumpían al traductor y le discutían con él por cada palabra. El momento cumbre de la reunión fue cuando subió al podio una famosa actriz norteamericana. Su aparición provocó la entrada en la sala de más fotógrafos y cámaras, y cada una de las sílabas que pronunciaba iba seguida por el disparo de algún aparato. La actriz hablaba de los niños que sufrían, de la barbarie de la dictadura comunista, del derecho de los hombres a la seguridad, del peligro que corrían los valores tradicionales de la sociedad civilizada, de la irrenunciable libertad del individuo y del presidente Carter, que estaba apenado por lo que sucedía en Camboya. La última frase la dijo llorando. En este momento se levantó un joven médico francés con un bigote pelirrojo y empezó a gritar. Hemos venido a curar a la gente que se está muriendo. No hemos venido a homenajear al presidente Carter. Esto no es un circo norteamericano. No hemos venido a protestar contra el comunismo, sino a curar a los enfermos. Otros franceses se sumaron al médico con bigote. El traductor se asustó y no se atrevía a traducir lo que decía. Los 20 norteamericanos del podio volvieron a mirarlos con sonrisas llenas de simpatía y muchos de ellos hacían gestos de aprobación con la cabeza. Uno de ellos levantó incluso el puño porque sabía que eso es lo que hacen los europeos en los momentos de euforia colectiva. ¿Cómo es posible que los intelectuales de izquierdas, entre los cuales se contaba precisamente el médico del bigote pelirrojo, estén dispuestos a participar en una marcha contraria a los intereses de un país comunista, a pesar de que el comunismo siempre hubiera formado parte de la izquierda? Cuando los crímenes del país llamado Unión Soviética se hicieron demasiado escandalosos, las personas de izquierda se encontraron con dos posibilidades: escupir sobre lo que hasta entonces había sido su vida, o con mayores o menores titubeos, incluir la Unión Soviética entre los obstáculos de la Gran Marcha y seguir andando. Como ya dije, lo que hace que la izquierda sea la izquierda es el kitsch de la Gran Marcha. La identidad del kitsch no viene dada por una estrategia política, sino por imágenes, metáforas, por un vocabulario. Por eso es posible transgredir la costumbre y participar en una marcha en contra de los intereses de un país comunista, pero no se puede reemplazar una palabra por otras. Es posible amenazar con los puños al ejército vietnamita, pero no es posible gritarle abajo el comunismo, porque abajo el comunismo es la consigna de los enemigos de la Gran Marcha, y quien no desee perder su identidad debe permanecer fiel a la pureza de su propio kitsch. Digo esto solamente para explicar el malentendido entre el médico francés y la actriz norteamericana, que en su egocentrismo pensaba que había sido víctima de envidia o la misoginia. En realidad, lo que el francés había manifestado era un fino sentido estético. Palabras como el presidente Carter, nuestros valores tradicionales, la barbarie comunista, formaban parte del vocabulario del kitsch norteamericano y no tenían nada que hacer en el kitsch de la Gran Marcha. Gracias, Gaby. Listo. Alexao, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, claro, ahí vamos. Al día siguiente subieron todos a los autobuses y atravesaron toda Tailandia hasta la frontera con Camboya. Por la noche llegaron a una pequeña aldea donde habían alquilado unas casas construidas sobre pilotes. El río que amenazaba con inundaciones obligaba a la gente a vivir arriba, mientras abajo, en los pilotes, se apiñaban los cerdos. Franz durmió en una habitación con otros 4 profesores. En sueños oía el gruñido de los puercos, que venía de abajo, y a su lado el ronquido de un famoso matemático. Por la mañana volvieron a subir todos a los autobuses. 2 kilómetros antes de llegar a la frontera, estaba ya prohibida la circulación. No había más que una estrecha carretera
vigilada por el ejército que conducía al puesto fronterizo. Allí se detuvieron los autobuses. Al bajar, los franceses comprobaron que los norteamericanos habían vuelto a adelantárseles y que les esperaban ya formados, encabezando la marcha. La situación era gravísima. Ya llegó el traductor y la discusión está al rojo vivo. Al final se logró un acuerdo. Forman la cabeza de la marcha un norteamericano, un francés y la traductora camboyana. Después van los médicos y todos los demás van tras de ellos. La actriz norteamericana se encontró a la cola de la marcha. La carretera era estrecha y estaba flanqueada por campos de minas. A cada rato topaban con una valla, dos bloques de cemento rodeados de alambre de espino y entre ellos un paso estrecho. Tenían que ir en fila india. Unos 5 metros delante de Franz iba un famoso poeta y cantante pop alemán que había escrito ya 930 canciones contra la guerra y por la paz. Llevaba una larga pértiga con una bandera blanca que hacía juego con su barba negra y lo diferenciaba de todos los demás. A lo largo de la extensa columna corrían los fotógrafos y las cámaras, disparaban sus aparatos, hacían zumbar sus cámaras, corrían hacia adelante, se detenían, se alejaban, se ponían en cuclillas y volvían a levantarse y a correr hacia adelante. De vez en cuando llamaban por su nombre a un hombre o a una mujer famosos, de modo que se volviesen instintivamente hacia ellos y en ese momento apretaban el disparador. Ajá. Algún acontecimiento flotaba en el aire. La gente aminoraba el paso y miraba hacia atrás. La actriz norteamericana a la que habían situado al final de la marcha se había negado a seguir soportando la humillación y se había decidido a atacar. Echó a correr. Era como cuando era como cuando en una carrera de 5000 metros, un corredor que hasta el momento había estado ahorrando fuerzas y permanecía al final del pelotón, de pronto salta y adelanta a todos los demás corredores. Los hombres sonreían perplejos y se hacían a un lado para permitir la victoria de la famosa corredora, pero las mujeres gritaban: "A su sitio, esto no es una marcha de estrellas de cine". Pero la actriz no se dejaba amedrentar y seguía corriendo acompañada por 5 fotógrafos y 2 cámaras. Entonces, una francesa, profesora de lingüística, cogió a la actriz por la muñeca y le dijo en un inglés horrible: "Esta es una marcha de médicos que quieren curar a los camboyanos, que están, a los camboyanos que están mortalmente enfermos y no es un espectáculo para estrellas de cine". La actriz tenía la muñeca cogida por la mano de la profesora de lingüística y le faltaba fuerza para soltarse. Dijo en un inglés excelente: "Váyase al diablo. Yo he estado en cientos de marchas como esta. En todas partes hace falta que aparezcan estrellas. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra obligación moral". "Mierda", dijo la profesora de lingüística en un francés excelente. La actriz norteamericana la entendió y se echó a llorar. "No te muevas", gritó un camarógrafo y se arrodilló delante de ella. La actriz miró prolongadamente al objetivo mientras las lágrimas corrían por su cara. Gracias, Alexandro. Em, Benito, ¿nos puede ayudar leyendo, por favor? Claro. La profesora de lingüística soltó finalmente la muñeca de la actriz norteamericana.
En ese momento la llamó el cantante alemán con la barba negra y la bandera blanca. La actriz norteamericana nunca había oído hablar de él, pero en un momento de humillación era mucho más sensible que nunca a a las manifestaciones de simpatía y echó a correr hacia él. El cantante cogió con la mano izquierda el mástil de la bandera y apoyó el brazo derecho sobre el hombro de la actriz. Alrededor de la actriz y el cantante seguía saltando los fotógrafos y la cámara y las cámaras. Un famoso fotógrafo norteamericano quería captar en su objetivo las caras de los dos con bandera y todo, lo cual era complicado porque el mástil era largo. Por eso corrió hacia el arrozal que tenía detrás. Así fue como pisó una mina. Se oyó una explosión y su cuerpo, deshecho en pedazos, voló por los aires, salpicando con una ducha de sangre a los intelectuales europeos. El cantante y la actriz estaban aterrorizados y no podían moverse. Después levantaron la vista hacia la bandera. Estaba salpicada de sangre. Al ver aquello, volvieron a sentirse aterrados. Después miraron nuevamente unas cuantas veces, tímidamente hacia arriba y empezaron a sonreír. Sentían un orgullo extraño y hasta entonces desconocido al ver que la bandera que llevaban estaba manchada de sangre, se pusieron nuevamente en marcha. La frontera estaba formada por un pequeño riachuelo que no veía porque a lo largo de él se extendía un muro de 1,5 metros de alto sobre el cual había saco con arena para los tiradores tailandeses. La pared solo se interrumpía en un punto. Allí un puente atravesaba el riachuelo. Nadie podía llegar hasta él. Al otro lado del río estaba el ejército de ocupación vietnamita, pero no se veía. Sus posiciones estaban perfectamente camufladas, pero era evidente que si alguien llegase hasta el puente, los invisibles vietnamitas empezarían a disparar. Los miembros de la marcha llegaron hasta la pared y se pusieron de puntillas. Frank se apoyó en la ranura entre dos sacos y trató de ver algo. No vio nada porque le empujó uno de los fotógrafos que se consideraba autorizado a ocupar su sitio. Frank miró hacia atrás, en la poderosa corona de un árbol solitario, como una bandera de grandes cuervos. Estaban sentados 8 fotógrafos con los ojos puestos en la otra orilla. En ese momento, la traductora que encabezaba la marcha se llevó a la boca un tubo ancho y llamó a Kember hacia el otro lado del río. Aquí están unos médicos que piden que se les permita entrar en territorio camboyano para llevar ayuda sanitaria. Esta acción nadie tiene que ver con intervención política alguna. Lo único que les preocupa es la vida de la gente. La respuesta del otro lado fue un silencio increíble, un silencio tan complejo, tan completo, que todos se sintieron angustiados. Lo único que se oía en aquel silencio era el sonido de las cámaras fotográficas, como el canto de una especie de insectos exóticos. Frank tuvo de pronto la impresión de que la gran marcha había llegado a su fin. Alrededor de Europa se cierran las fronteras del silencio y el espacio por el que transcurre la gran marcha no es más que un pequeño podio en medio del planeta. Las masas que antes se apertujaban alrededor del podio hace tiempo, ya que se han vuelto de espalda, y la gran marcha continúa a solas y sin espectadores. Sí, piensa Frank,
La gran marcha continúa, a pesar de los intereses del mundo, pero se vuelve nerviosa y febril. Ayer contra los norteamericanos que ocupaban Vietnam, hoy contra Vietnam que ocupa Camboya. Ayer a favor de Israel, hoy a favor de los palestinos. Ayer a favor de Cuba, mañana contra Cuba. Y siempre contra norteamericanos, siempre contra las masacres y siempre en apoyo de otras masacres. Europa marcha para no perder el ritmo de los acontecimientos y que ninguno se les escape. Su paso se hace cada vez más rápido, el modo que la gran marcha es una marcha de gentes que dan saltos, que tienen prisa, y el escenario es cada vez menor, hasta que un día se convirtiera en un mero punto sin dimensiones. Gracias, Chinito. Mire, ¿nos puede ayudar, por favor? Chévere. Y buenas noches, que no saludé antes, que llegué tarde. Buenas noches, no te Disculpe. preocupes. Capítulo 21, ¿no? Sí, sí, La sí. traductora gritó por segunda vez su llamada con la bocina. En respuesta volvió a oír un inmenso e interminable silencio indiferente. Franz miró a su alrededor. El silencio desde la otra orilla del río había sido para todos como una bofetada. Incluso el cantante con la bandera blanca y la actriz se sienten angustiados, dubitativos, sin saber qué hacer. Franz comprendió de pronto que todos eran ridículos, él y los demás, pero aquella comprensión no lo separaba de ellos, no lo llenaba de ironía, al contrario, era ahora cuando se sentía por ellos un inmenso amor, como el que sentirnos por quienes han sido condenados. Si la gran marcha se acerca a su fin, pero ¿es ese un motivo para que Franz la traicione? ¿No se aproxima también a su propia vida, a su fin? ¿Es justo que se ría del exhibismo de los que acompañaron a los valientes médicos hasta la frontera? ¿Qué más puede hacer esa gente que teatro? ¿Les queda alguna otra posibilidad? Franz tiene razón. Estoy pensando en el redactor que organizaba la recogida de firmas para la amnistía de los presos políticos en Praga. Sabía perfectamente que aquello no ayudaría a los presos. El verdadero objetivo no era liberar a los presos, sino demostrar que aún había gente que no tenía miedo. Lo que hacía era teatro, pero no tenía otra posibilidad. No podía elegir entre actuar o hacer teatro. La elección era hacer teatro o no hacer nada. Hay situaciones en las que las personas están condenadas a hacer teatro. Su lucha contra el poder silencioso al otro lado del río, la policía convertida en silenciosos micrófonos en la pared. Es la lucha de un grupo de comediantes peleando contra un ejército. Franz vio a su amigo de la soborna levantando el puño y amenazando aquel silencio de la orilla de enfrente. La traductora gritó por tercera vez su llamada con la bocina. El silencio que nuevamente le respondió transformó de pronto la angustia de Franz en una rabia furiosa. Estaba muy cerca del puente que separa Tailandia de Camboya y le invadió un inmenso deseo de cruzarlo corriendo, de gritar al cielo terribles insultos
y de morir en medio del inmenso estruendo de los disparos. Ese repentino deseo de Franz nos recuerda algo. Sí, nos recuerda al hijo de Stalin, que corrió a colgarse a las alambradas electrificadas al no poder soportar la visión de los polos de la existencia humana, acercándose hasta tocarse, sin diferencia ya entre lo elevado y lo bajo, entre el ángel y la osca, entre Dios y la mierda. Mosca era, ¿no? Porque se han comido la M. Ah, eso sí, ¿no? Porque dice osca. Chévere, gracias, Dan. Franz no podía aceptar que la gloria de la gran marcha fuese lo mismo que la cómica vanidad de quienes participaban en ella, y que el magnífico estruendo de la historia europea se perdiese en un silencio interminable, sin que hubiese ya diferencia entre la historia y el silencio. En ese momento quiso poner su propia vida en el platillo de la balanza para demostrar que la gran marcha pesa más que la mierda. Pero el hombre no es capaz de lograrlo. Sobre uno de los platillos de la balanza estaba la mierda. Encima del otro se puso el hijo de Stalin con todo su cuerpo y la balanza no se movió. En lugar de hacerse matar, Franz agachó la cabeza y regresó a paso ligero con todos los demás hacia los autobuses. Gracias, Nelly. Continúo, dice. Todos necesitamos que alguien nos mire. Sería posible dividirnos en 4 categorías según el tipo de mirada bajo la cual queremos vivir. La primera categoría anhela la mirada de una cantidad infinita de ojos anónimos, o dicho de otro modo, la mirada del público. Ese es el caso del cantante alemán, de la actriz norteamericana y también del redactor con largas barbas. Estaba acostumbrado a sus lectores y cuando un buen día los rusos cerraron su semanario, tuvo la sensación de que el aire era 100 veces más enrarecido. Nadie podía reemplazarle la mirada de los ojos desconocidos. Le pareció que se ahogaba. Entonces fue cuando advirtió que la policía vigilaba todos sus pasos, que oían sus conversaciones por teléfono y que hasta le sacaban en secreto fotos en la calle. De pronto los ojos anónimos estaban otra vez en todas partes y él podía respirar de nuevo. Estaba feliz. Se dirigía con voz teatral a los micrófonos de las paredes. Había encontrado en la policía al público perdido. La segunda categoría la forman los que necesitan para vivir la mirada de muchos ojos conocidos. Estos son los incansables organizadores de cócteles y cenas. Son más felices que las personas de la primera categoría, quienes, cuando pierden a su público, tienen la sensación de que en el salón de su vida se ha apagado la luz. A casi todos ellos les sucede esto alguna vez. En cambio, las personas de la segunda categoría siempre consiguen alguna de esas miradas. Entre estos están Mary Cloud y su hija. Luego está la tercera categoría, los que necesitan de la mirada de la persona amada. Su situación es igual de peligrosa que la de los de la primera categoría. Alguna vez se cerrarán los ojos de la persona amada y en el salón se hará la oscuridad. Pertenecen a este grupo Teresa y Tomás. Y hay también una cuarta categoría, la más preciada, la de quienes viven bajo la mirada imaginaria de personas ausentes. Son los soñadores. Por ejemplo, Franz. El único motivo de su viaje hasta la frontera de Camboya fue Sabina. El autobús traquetea por la carretera tailandesa y él siente que su larga mirada se fija en él. A la misma categoría pertenece también el hijo de Tomás. Lo llamaré Simón. Se alegrará de tener un nombre bíblico como su padre. Los ojos que anhela son los de Tomás. Cuando se comprometió en la recogida de firmas lo echaron de la universidad. La chica con la que salía era sobrina de un cura de pueblo. Se casó con ella, se hizo tractorista en la cooperativa, católico practicante y padre.
Después se enteró por medio de algún amigo de que Tomás también vivía en el campo y se alegró. El destino había logrado que sus vidas fuesen simétricas. Aquello lo impulsó a escribirle una carta, no pedía respuesta. Lo único que quería era que Tomás dirigiera su mirada hacia su vida. Franz y Simón son los soñadores de esta novela. A diferencia de Franz, Simón no quería a su madre. Buscaba desde su infancia a su papá. Estaba dispuesto a creer que alguna injusticia cometida contra su padre cedía y explicaba la injusticia que éste había cometido con él. Nunca se había enfadado con él porque no quería convertirse en aliado a la madre, que calumniaba sistemáticamente al padre. Vivió con ella hasta que cumplió los 18 y después de la reválida se fue a estudiar a Praga. En aquella época Tomás ya lavaba escaparates. Simón le esperó muchas veces con la intención de preparar un encuentro casual en la calle, pero el padre nunca se detuvo junto a él. Trabó amistad con el antiguo redactor de La Barba Larga solo porque su historia le recordaba la de su padre. El redactor no conocía el nombre de Tomás. El artículo sobre Edipo había quedado en el olvido y el redactor se enteró de él por medio de Simón, quien le rogó que fueran juntos a pedirle a su padre la firma. El redactor asintió solo por darle gusto a un muchacho al que apreciaba. Cuando Simón se acordaba de aquella reunión, se avergonzaba de su timidez. Seguro que a su padre no le había gustado. En cambio, su padre le gustó a él. Se acordaba de cada una de las palabras que había dicho y le daba cada vez más la razón. Sobre todo se le quedó grabada una frase: castigar a los que no sabían lo que estaban haciendo es una barbaridad. Cuando el tío de su chica puso en sus manos una Biblia, le llamaron la atención sobre todo unas palabras de Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabía que su padre no era creyente, pero en la similitud de ambas frases veía una señal secreta. Su padre está de acuerdo con el camino que ha elegido. Llevaba en el pueblo unos 3 años cuando recibió una carta en la cual Tomás le invitaba a visitarlo. El encuentro fue amable. Simón se sintió a gusto y no tartamudeó nada. Quizá ni siquiera advirtió que no se habían entendido demasiado. Unos 4 meses más tarde le llegó una carta. Tomás y su mujer habían muerto aplastados bajo un camión. Fue entonces cuando se enteró de la existencia de una mujer que había sido amante de su padre y vivía en Francia. Consiguió su dirección. Necesitaba desesperadamente un ojo imaginario que siguiera observando su vida, y por eso, de tiempo en tiempo, le escribía largas cartas. Bien, capítulo 25. Volvemos. Mamá, ¿podrías, por favor? Claro que sí, a ver. 25. Hasta el final de su vida, Sabina seguirá recibiéndolas de ese triste corresponsal rural. Muchas de ellas quedarán sin leer porque el país del que provienen le interesa cada vez menos. El anciano murió y Sabina se fue a vivir a California, aún más al oeste, aún más lejos de Bohemia. Vende bien sus cuadros y le gusta Norteamérica, pero solo la superficie. Lo que está debajo es un mundo extraño. No tiene allí abajo ni a un abuelo ni a un tío. Tiene miedo de ser encerrada en un féretro y sepultada en tierra americana. Por eso, un día escribió un testamento en el que estableció que su cuerpo debía ser quemado y las cenizas esparcidas. Teresa y Tomás murieron bajo el signo del peso. Ella quiere morir bajo el signo de la levedad. Será más leve que el aire. Según Parménides, esta es la transformación de lo negativo en positivo. El autobús se detuvo ante un hotel de Bangkok. Nadie tenía ganas ya de organizar reuniones. La gente caminaba en grupos por la ciudad. Algunos visitaban los templos, otros iban a los burdeles. El amigo de la Sorbona invitó a Franz a salir por la noche, pero él quería estar solo. Oscurecía cuando bajó a la calle. Seguía pensando en Sabina y sentía su larga mirada, que siempre le hacía dudar de sí mismo porque no acababa de saber qué pensaba Sabina. Esta vez también se sentía perplejo bajo aquella mirada. ¿No se ríe de él? ¿No cree que el culto que ella hace es una tontería?
¿No quiere decirle que ya debería ser por fin mayor y dedicarse plenamente a la amante que ella misma le ha enviado? Se imaginó la cara con las grandes gafas redondas. Se dio cuenta de lo feliz que era con su estudiante. De pronto el viaje a Camboya le parecía ridículo e insignificante. ¿Para qué había venido? Ahora lo sabe. Vino para darse cuenta de una vez por todas de que no eran las marchas, de que no era Sabina, sino su chica de las gafas la que constituía su vida real, su única vida real. Vino para darse cuenta de que la realidad es más que un sueño, mucho más que un sueño. Entonces salió de la penumbra una figura y le dijo algo en un idioma desconocido. La miró con cierta extrañeza compasiva. El desconocido se inclinaba, sonreía y mascullaba constantemente algo muy urgente. ¿Qué le diría? Le pareció que lo invitaba a ir a algún lugar. Lo cogió del brazo y lo condujo. A Franz se le ocurrió que alguien necesitaba su ayuda. Quizá no ha venido en balde. ¿Quién sabe si está destinado a ayudar aquí a alguien? Y de pronto, junto al hombre que mascullaba, había otros dos y uno de ellos le pedía en inglés que le diese dinero. En ese momento la chica de las gafas desapareció de su mente y volvió a mirarlo Sabina. La irreal Sabina con su gran destino, la Sabina ante la que se sentía pequeño. Sus ojos le miraban enfadados y descontentos. Otra vez se había dejado engañar, otra vez se habían vuelto a aprovechar de su estúpida buena voluntad. Se soltó bruscamente del hombre que le cogía la manga. Sabía que a Sabina siempre le había gustado su fuerza. Cogió el brazo que otro hombre extendía hacia él, lo apretó con fuerza e hizo volar al hombre por encima de él en una perfecta toa de judo. Judo. Ahora está de judo, perdón. Ahora está satisfecho de sí mismo. Los ojos de Sabina seguían fijos en él. Nunca volverán a verle humillado, nunca volverán a verle retroceder. Franz ya no volverá a ser blando y sentimental. Le invadió un odio casi alegre hacia esos hombres que habían pretendido reírse de su ingenuidad. Estaba ligeramente agachado sin quitarle los ojos de encima a ninguno de ellos. Pero entonces algo pesado le golpeó en la cabeza y se desplomó. Se dio cuenta vagamente de que lo llevaban a alguna parte. Después cayó, sintió un golpe fuerte y perdió el sentido. Se despertó en el hospital en Ginebra. Sobre su cama se inclinaba Mary Cloud. Quería decirle que no deseaba verla. Quería que avisaran inmediatamente a la estudiante de las gafas grandes. No pensaba más que en ella. Quería gritar que no soportaba a su lado a nadie más que a ella, pero comprobó con horror que no podía hablar. Miró a Mary Cloud con odio infinito y quiso volverse hacia la pared para no verla, pero no podía mover el cuerpo. Quiso volver al menos la cabeza, pero tampoco podía mover la cabeza. Por eso cerró los ojos para no verla. Gracias, mamá. Listo. Cari, cerramos ya contigo, gracias. Claro. Franz, muerto, pertenece por fin a su legítima esposa, más de lo que hasta entonces le había pertenecido nunca. Mary Cloud lo decide todo. Se encarga de organizar el entierro, envía las esquelas, compra las coronas, encarga un vestido negro que es en realidad un vestido de bodas. Sí, el entierro del marido es para ella su verdadera boda, la culminación de su camino en la vida, la recompensa por todos sus sufrimientos. Por lo demás, el pastor lo capta perfectamente y sobre la tumba habla de la fidelidad del amor que tuvo que pasar por muchas pruebas hasta llegar a ser para el finado al final de su vida, el puerto seguro al que pudo regresar en el último momento. El colega de Franz, al que Mary Cloud le pidió que hablase en el entierro, también rindió homenaje ante todo a la entereza de la mujer del finado. En algún lugar al fondo, sostenida por una amiga, estaba la chica de las gafas grandes.
El llanto reprimido y la cantidad de pastillas consumidas hicieron que antes de que terminase el funeral sufriera un espasmo. Está encogida, se coge el vientre con las manos y su amiga tiene que llevársela del cementerio. En, cuan- en cuanto recibió del presidente de la cooperativa el telegrama, cogió la moto y vino. Se hizo cargo del entierro. En la tumba mandó a grabar bajo el nombre del padre la siguiente inscripción: quiso el reino de Dios en la tierra. Sabe perfectamente que el padre no lo hubiera dicho nunca con esas palabras, pero está seguro de que la frase expresa correctamente lo que el padre quería. El reino de Dios en la tierra significa la justicia. Tomás deseaba un mundo en el que reinase la justicia. ¿No tiene derecho Simón a expresar la vida del Padre con su propio vocabulario? Ese es el eterno derecho de los deudos. Tras tanto andar errante, él regresó. Está escrito en el panteón sobre el féretro de France. La frase puede interpretarse como un símbolo religioso. Andar errante por la vida terrenal, el regreso al seno de Dios. Pero los informados saben que la frase tiene también su sentido plenamente profano. Además, Mary Cloud habla de ello a diario. Franz, el bueno de Franz, no soportó la crisis de los 50. ¿En manos de qué pobre chica fue a caer? Ni siquiera era guapa. ¿Visteis esas enormes gafas que la tapaban casi por completo? Pero un hombre, cuando llega a los 50, vendería su propia alma por un pedazo de cuerpo joven. La única que sabe lo que sufría por ese motivo es su propia mujer. Para él era una verdadera tortura moral, porque Franz era, en el fondo de su alma, una persona buena y honrada. ¿Cómo explicarse, si no ese absurdo, desesperado viaje a no sé qué parte de Asia? Fue a buscar la muerte. Sí, Mary Cloud lo sabe con seguridad. Franz buscaba conscientemente la muerte, en el último momento, cuando se estaba muriendo y ya no tenía necesidad de mentir. No quería verla más que a ella. No podía hablar, pero al menos le daba las gracias con los ojos. Con la mirada le pedía que le perdonase y ella le había perdonado. Cosas, ¿no? Cari, ya mátala ya de una vez. Listo. ¿Qué quedó de la gente que moría en Camboya? Un- una gran fotografía de la actriz norteamericana con un niño amarillo en brazos. ¿Qué quedó de Tomás? Una inscripción: quiso el reino de Dios en la tierra. ¿Qué quedó de Beethoven? Un hombre huraño con una melena inverosímil que afirma con voz profunda: es Musein. ¿Qué quedó de Franz? Una inscripción: tras tanto andar errante, el regreso, etcétera, etcétera. Antes de que se nos olvide, seremos convertidos en kitsch. El kitsch es una estación de paso entre el ser y el olvido. Gracias, Cari. Wow. Ya, gracias a ti. Muy bien, cerramos el capítulo y ya entramos a la última parte, la sonrisa de Karenin. Pero eso ya lo leeremos el jueves, ¿no? Y con eso acabaremos el libro. Muy bien, un capítulo muy profundo y muy loco también, pero vamos a dividirnos en grupos un ratito nada más, unos 15 minutitos y volvemos. Así que déjenme, les pongo ahorita por grupos. Mm, mm, mm. Espero. Uno, dos, tres, cuatro, listos. Ahí fue. ¿Seguro abrir? Mm, Si les sale para ir, vaya. Y aquí nos quedamos. Debemos habernos quedado tres. Estamos unos, dos, tres, cuatro. No sé si ya me voy a salir de acá.
Listo, ahí estamos. Ah, es que mi mamá se había salido. Ahí estamos tres ya. Perdón, No, no, no te preocupes. perdón, me equivoqué. Dice, si le sale ir, vayan y puse abandonar. Ay, Muy Dios. bien, pues, ¿qué les pareció? Bueno, ya el libro está llegando a su parte final, ¿no? Hemos visto varias cosas, pero entre ellas cómo muere Franz, cómo muere Teresa, cómo muere Tomás, cómo termina también Sabina sus días, o cómo quiere terminar al menos. Y mezclado con eso, todo lo que tiene que ver con las guerras, con este gran viaje que hace a Camboya para poder salvar al final, bueno, hay varios eventos, ¿no? No sé qué les llama la atención, qué sabor les deja esta penúltima parte. Guardamos un ratito, pues. O qué dudas les genera, no sé, pues. Vamos de ahí lo que les surja. Recuerden que esta parte es qué nos dice el texto a nosotros, particularmente a nosotros, ¿no? Ujú. Bueno, lo que yo veo aquí es que nos habla de la muerte, básicamente, ¿no? De los conflictos. Aquí vemos, claro, la muerte casi de todos los actores, se puede decir, de esta novela, ¿no? De los personajes. Y sí, pues me llama la atención, o sea, es increíble, digo, en esta vida creo que eso es a donde vamos, ¿no? Y aquí le titulan a esta parte la Gran Marcha. Ujú, Entonces, sí, o sea, yo creo que todos estamos en esa gran marcha que es la vida, ¿no? Y que todos vamos a algún momento, no, pues así, no sé, pues a la muerte. Y también me llama la atención de que, claro, perdón, Tomás y Teresa. se me fue el nombre, y Teresa mueren bajo el peso, dice. Mm, Y que Sabina no quiere eso, quiere ella morir con la levedad. Entonces, ella ahorita, o sea, se ha ido a vivir a Estados Unidos y claro, le gusta esa ciudad y todo, a lo que ella se dedica y todo, pero al mismo tiempo como que le da esa ansiedad, o sea, eso de que no quiere morir tampoco en tierra desconocida, sin un padre, sin un tío, algo así, dice, ¿no? O sea, en la soledad. Yo pienso que es eso, ¿no? En la soledad, no quiere. Y deja un testamento, algo así, que le cremen y sus cenizas sean esparcidas. Bárcena. Ajá. Y claro, no sé, me hace pensar también en el hecho de que qué querrá uno, ¿no? ¿Qué será? No me he puesto a pensar, o a veces pienso y digo, sí. O sea, sí, me llama tanto la atención este capítulo. Ujú. Y claro, ¿no? O sea, también me asombró la muerte de Franz, o sea, así tan repentino, le dan en la cabeza, o sea, pero como que él al final se libera, ¿no? Como que él al final dice, ahora sí, por fin ya Sabina no me podrá considerar un sentimental, un débil, y es como que él se libera de eso y arremete contra las personas que estaban en esa marcha y algo así, y de ahí pues le cae el golpe a él también, ¿no? O sea, no me imaginé que iba a morir así, me parece una muerte bien insólita. Eso. Gracias, mamá. Sí, a mí también, bueno, el capítulo me plantea varias cuestiones internas. Ahora un poco uniéndome a lo que has dicho. Bueno, primero me pareció graciosísimo la parte del velorio de Franz, ¿no? Porque Mary Claude hace ver completamente lo contrario de lo que Franz realmente sentía, porque Franz cuando ya le sucede este accidente donde hay esta pelea y le deja mal herido, en el hospital y él no quiere verle a Mary Chloe, ¿no? Él quiere ver por fin a la mujer de esta chica, es su estudiante de la que se enamoró y por fin sentir que esta liberación de Sabina, que al final, yo no sé si termina de liberarse, yo creo que no, igual terminó bajo la mirada de Sabina, ¿no? En el fondo lo que quiso liberarse de ella misma.
Pero Mary Claude en el momento del entierro habla de que al final es como si se hubiera arrepentido, como si por fin hubiera vuelto la crisis de los 50, ¿no? Me deja un sabor de boca medio confuso porque, no por la historia, sino porque digo, al final a veces la muerte nos sorprende en ciertas situaciones y puede ser un completo engaño, ¿no? Lo que nosotros experimentamos en un funeral, al final lo que queda es la inscripción de Fran, la inscripción de Teresa, la inscripción de Tomás, en fin. Me cuestiona mucho también ese tema, ¿no? Me parece que es un poco brusco Kundera al meter así tan rápido. Bueno, ya nos había anticipado, si ustedes recuerdan capítulos anteriores, que Tomás y Teresa iban a morir en un accidente de tránsito, eso ya lo había dicho. Pero bueno, ahora lo recalca ya. Eh, Me parece interesante también cómo su hijo, me fue el nombre de su hijo, no sé si ustedes recuerdan. Simón. Simón, exactamente. Cómo Simón, muere bajo el peso de Franz, ¿no? O sea, tiene la mirada perdón, de Franz que hablo de Tomás, es decir, es como el hijo que mata a la madre, pero que está todo el tiempo viviendo bajo la mirada o la aprobación del padre, hasta sus últimos días. Esto me causa conflicto porque la Gran Marcha también creo que es un camino de liberación, o debería ser un camino de liberación. Creo que hay una especie me gusta esta metáfora de los médicos, no todos los intelectuales avanzando, queriendo ayudar, marchando por ahí, salen los que son más comunistas, de ahí la que sale más, la que se muestra más como una especie de actriz y tal, y de estos distintos grados de cómo uno le gusta mostrarse, ¿no? Porque yo creo que si uno vive de cierta manera bajo la mirada de alguien, por eso es que el autor hace toda una cuestión sobre la mirada, ¿no? Yo me he preguntado sobre la mirada de quién es vivo, ¿no? Sobre qué públicos o qué públicos hacen más sintonía conmigo. Acuérdense que decía este redactor que vive la mirada como de los incógnitos, ¿no? Pero que es una gran masa. Los otros que organizan cosas, así como las miradas concretas, el otro la mirada del amante, de la amada, ¿no? Y el otro la mirada más soñadora, como de la ilusión. Vivimos bajo miradas, ¿no? Entonces me llama mucho la atención la gran marcha que va caminando de distintas miradas y por otro lado la gran marcha de los personajes, todos encaminados a un solo fin que es la muerte. Eh, sí, me deja pensando que quizá la historia de la humanidad, ¿no? También caminamos de ese mismo fin todos, absolutamente todos. Eso, no sé, Cari, ¿tú qué opinas? ¿Qué cosas te van dejando? ¿Qué ideas? Sí, de igual forma es un capítulo bastante, bastante fuerte para mí también, ¿no? Porque es como que habla ya de muerte y bueno, como seres humanos o quizás personalmente hablando, yo sí, sí tengo miedo a la muerte, no sé que es algo que algún momento nos vendrá, pero siempre me da como, no sé, me da como un temor hablar de la muerte, ¿no? Siempre que hablan de muerte se me hace feo, o sea, no me gusta hablar de eso. Y sí fue un capítulo súper fuerte para mí, eh, por lo que hablaban todos estos temas. De igual forma, sí me queda un poco lo que decía Simón, que Ujú. él siempre buscó como una excusa, o sea, como que su mente buscó una excusa válida para que Tomás le haya abandonado. O sea, siempre quiso buscar eso en su ser, como para él sentirse bien o no sé, como para no sentirse abandonado. Entonces, psicológicamente pienso que él también quería encontrar algo válido por lo que le abandonó, por lo que Tomás le abandonó. Quería sentirse querido de alguna forma, ¿no? Y no sentirse que fue porque quiso, sino porque en realidad había algo más importante por lo que tuvo que dejarle. Eso también me pareció, que es lo que básicamente muchas personas a veces vemos, ¿no? Que se vive, eso es en un día a día. Tratas de justificar a veces acciones que definitivamente, o sea, no están bien, pero tú tratas, tu mente trata de alguna forma como para no hacerse daño a ella misma, trata de justificar o trata de buscar una excusa para decir que fue por algo más importante. Eso me queda a mí más en esta parte del libro. De ahí la parte que habla así de la guerra y de esas cosas, como que no le cacho muy bien. Siempre es como que eso no sé, no le entiendo muy bien. De ahí la parte, o sea, como que la parte ya más de los personajes, así ya les cacho bien. Pero la parte de lo que habla de la guerra, sí se me hace más complicado todavía tomarle el hilo. No le puedo entender muy bien eso.
Gracias, Cari. No, sí, súper válido lo que dices porque, añadido a lo que has mencionado, claro, ciertamente todos los seres humanos somos capaces de dar sentido a la vida, ¿no? Entonces, para poder vivir necesitamos configurar sentidos todo el tiempo y nuestro cerebro opera de esa manera y nuestra parte más intelectual trata de ir como configurando estructuras, porque no podríamos vivir en una especie de nada absoluta, ¿no? O como en una especie de fluidez donde todo está sin cosas sólidas. Eso sería muy complicado. Entonces, claro, en el caso de los personajes van como creando sentidos, ¿no? ¿Por qué me abandonó mi papá? Bueno, voy haciendo esto. Teresa se me viene a la mente, crea el sentido de Tomás como una especie de destino, no estar con él, Tomás como una especie de compasión hacia Teresa. Y bueno, se van uniendo estos sentidos, ¿no? Fran, Sabina, todos están como construyéndose todo el tiempo. Y en medio de esa construcción me llama la atención que tampoco pueden abandonar su psicología. Y eso creo que nos pasa a nosotros, eso yo al menos lo he sentido como ser humano, uno se va construyendo en la vida, va haciendo proyectos, va cumpliendo sueños, va avanzando en el camino, pero hay una psicología, un aparato psicológico que a uno le guía, ¿no? Y que quizá uno no pueda desprenderse porque eso le hace ser uno, ¿no? No puede dejar uno de la identidad que le pertenece. Entonces, se me viene a la idea, lo único que uno puede hacer en el fondo es un poco tratar de conocerse, aceptarse, saber cómo es y tratar de irse manejando, pero con una especie de conocimiento, ¿no? Siendo conscientes de cómo actuamos frente a la vida, frente a la familia, frente a yo qué sé. Entonces, me llega mucho esto que dices, y sí, el tema social es complejo porque no son, primero porque nosotros no hemos vivido las ocupaciones de otros países, ¿no? No hemos vivido comunismos tan radicales como los de ellos, tampoco hemos estado entre guerras, no sabemos lo que significa, o yo al menos no lo he experimentado, quizá en un tiempo hubo, pero no sabemos lo que significa que un tanque, yo que sé, por ejemplo, peruano venga y entre por medio Quito, ¿no? Y ocupe todo Quito. Y eso no, nos cuesta un poco, yo creo, esa parte. A mí también me ha costado mucho la parte social, pero sí me quedo con el comunismo como una especie de régimen que hay que seguirle dando vueltas, que hay que seguir estructurando, en fin, creo que eso se puede seguir como ahondando. Y podríamos quizá la próxima semana ya darnos un ratito para el tema social, para ahondarlo un poco, para que no quede tan al fondo, es como dar un contexto general de por dónde ha ido lo social en el libro, ¿no? Eso nos puede ayudar tal vez para cerrar ese tema. Pero eso me queda. No sé si hay algún otro feedback más. No, ya vamos cerrando. No sé, mamá, si tiene algo más que decir o no. O Karimi. Eh, sí, no, no creo, o sea, sí me ha llamado la atención. Es lo que tú dices, o sea, no hemos vivido una guerra así como otros países, ¿no? Donde en realidad sí se toman las ciudades, a lo mejor hay muertes, disparos, las minas. Eso me impresionó también cuando el fotógrafo, por tomarle las fotos a estos actores, a esta actriz, que también no entiendo qué hace ahí una actriz en medio de todo. Bueno, debe ser así, ¿no? Y pisa una mina, o sea, yo me imagino y digo, o sea, estos escenarios deben ser terribles, terribles, o sea, eh, fatal, ¿no? Que se desparrame todo, o sea, me causó así cosas. Recordemos, Y solo para ujú, agregarlo, recordemos que están yendo a Camboya a ayudar a la guerra, ¿no? Sobre todo a las personas víctimas de la guerra. claro, Entonces, es ujú, una gran marcha de intelectuales, al principio franceses, donde se unen intelectuales estadounidenses, y en el fondo lo que termina siendo eso es una especie de marcha anticomunista, ¿no? Entonces, claro, que el presidente de los Estados Unidos, ni sé qué, que la otra, haciendo ahí fama, ni sé qué, y por eso es que insistían ahí, incluso la señora, entre la actriz y esta secretaria, periodista, me parece que hace una especie de riña ahí, porque le dice, oye, aquí no hemos venido a estarnos mostrando, ni si no venimos a ayudar a la gente, ¿no? Al final no terminan ayudando a nadie, pues, ¿no? Pero tiene que ujú. ver con esta cultura del superficialismo también, metida en estas grandes manifestaciones. Fran se da cuenta en un momento y dice, pero ¿qué hago aquí, no? ¿Para qué vine? O sea, si no tiene sentido esto. Y de ahí se acuerda que vine por Sabina, ¿no? No por él. Pero bueno, eso como paréntesis, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí.
eso es lo que me ha llamado la atención de esta gran marcha, un poco Muy bien. extraña. Sí, la verdad es que creo que es una metáfora, sobre todo miremosle como una metáfora de la gran marcha de todos los personajes, ¿no? Sí, Como un paralelismo entre los personajes y la marcha de estos intelectuales. Y la marcha de la sociedad también es como una gran marcha de todos, en el fondo, y al final termina en lo mismo, todos acaban en lo mismo, ¿ah? Si se dan cuenta, todos los personajes principales han terminado igual. Sí, algo tiene que decirnos. Pero bueno, muy bien, vamos volviendo ya por cuestiones de tiempo. Muy bien, nos va quedando el último capítulo. El último capítulo para mí es uno de los más conmovedores de toda la obra. Pero bueno, esperemos que vengan el resto antes de decirles eso. Ya cerramos la reunión de hoy día. Yo no sé si es que vienen enseguida. Yo no manejo bien esto. Ah, no vienen enseguida. Esperan. Cuando, cuando les vuelvo, esperan unos segunditos para volver. Vamos a esperarles un ratito. 28. Yo no sé si puedo mandarles una especie de mensaje que ya se va a cerrar, ¿no? Ya no puedo mandarles nada. mm, nos hubiéramos quedado todos en la sala. No, no, ya deben algún rato de volver. Si no, se quedarán levitando ahí en el espacio. Ah, no, ahí vuelven, ahí vuelven. Espero. No, no volvieron, o sí. Sí, ya Sí, volvieron. sí. Sí, 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 estamos viendo. Muy bien. Bueno, gente, espero no haberles interrumpido. Más bien, bienvenidos de vuelta a la sala. Nada, nos quedamos acá. Les decía un ratito ya finalizando los grupos. Se viene la parte más emocionante, yo creo, de toda la novela, la más emotiva, la más movida. Yo tengo que decir que he llorado cuando he leído la primera vez esa parte porque realmente me ha conmovido mucho. Y yo creo que eso va a ser fundamental leerlo porque eso cierra completamente el ciclo de lo que hemos leído, ¿no? Lale, estamos ya, en realidad yo quiero felicitarnos porque a todos, ¿ah? Es un libro bastante extenso, más de 300 páginas. Puede resultar un poco pesado si lo leemos solo y no salen nombres un poco extraños y guerras un poco extrañas y cosas así medias que uno le pueden tener confusión y dice en un rato terminado ya esta vaina que se quede ahí. Pero creo que hay una satisfacción incalculable cuando uno termina un libro y lo cierra y se queda con toda esa riqueza. Así que bueno, eso lo vamos a experimentar el jueves. Así que con mucho ánimo nos veremos el día jueves. Ya te paso la voz del Alexao. Y una cosa nada más. El jueves va a ser la última lectura del libro, siempre es más larga. No se sorprendan que el jueves terminemos hasta las 10:30 de la lectura y ya no haya quizá compartir de grupos, sino compartiremos posiblemente ya directado en el cafecito el sábado o a su vez el martes que viene la próxima semana donde continuaremos con los artísticos y eso que les avisaremos. Pero por ejemplo el jueves es solamente lectura. Si es que vemos que terminamos antes, pues haremos la rondita de grupos. Eso, gente. Alexao, estás sin audio. Estás sin audio, Alexis. Ya habló media hora, creo, y sin audio. Ahí está. Perdón. No, sí, contento por cómo vamos avanzando, pero ciertamente hay partes algo complicadas que ameritan como una relectura, como un subrayado más detallado en las partes que más nos llaman la atención. Entonces, nada, pues invitarles a que si es que hay alguna parte, algún capítulo, algún párrafo que por ahí nos movió, retomemos el libro entre semana, el párrafo que me ha tocado lo leo de nuevo. ¿Por qué? Porque creo que el libro va hablando también para la vida. Todo libro que leemos, hay algo siempre que nos resuena y que si lo llevamos a la acción, si lo aplicamos, trae sorpresas muy bonitas. Entonces sí, aquí leemos, como ustedes saben, 2 horas a la semana con reflexión y todo, pero creo que es un libro que amerita tenerlo junto para poder pues, seguir profundizándolo en los tiempos libres o de relax que tengamos, porque sí, realmente que guarda mucha sabiduría, muchas sorpresas, muchas cosas bonitas como para aprovechar en la vida de cada uno. Eso nomás.
Es el examen. Sí, igual ya cuando después de esta semana, la siguiente, tendremos un espacio amplio para poder hacer análisis, profundizar un poquito. Ya veremos si es que alguien nos acompaña también con, como siempre suele ser para el cierre. Eso, gente, nos vemos el jueves, entonces cuídense, descansen. Bonita semana, nos estamos viendo. Gracias. Gracias, buenas Cuídense, noches. buenas Chicos, noches. buenas Gracias.